Buenos días a todas y a todos que nos están escuchando esta mañana. De verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos de tener la oportunidad de participar y de coorganizar este foro. Así que, mi querido Jorge Fernando, y bueno, y a todos los demás organizadores y a todos los ponentes que están siendo parte de este encuentro, ya nos encontramos efectivamente en el tercer día y repito, estamos muy contentos de ser parte de este diálogo. Esta es sin duda, repito, una oportunidad para nosotros desde la Secretaría General Iberoamericana, como el organismo internacional de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. Es una gran oportunidad para compartir con ustedes y poder hablar alrededor de la agenda digital cultural para Iberoamérica. Este es el acuerdo político de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno para hablar de los procesos de digitalización de la cultura. Creo que tenemos que ser absolutamente conscientes y autocríticos que la cultura llegó tarde a los procesos de digitalización. Se han hecho esfuerzos enormes también desde las instituciones de cultura y de toda la cadena de valor alrededor de la digitalización de la cultura. Se ha llegado tarde. Pero bueno, también se dice que nunca es tarde para iniciar procesos. Hay que ser conscientes y hay que ser muy autocríticos, que la tecnología siempre ha ido por delante de estas capacidades institucionales por parte de los ministerios de cultura, secretarías de cultura, institutos nacionales de cultura, alrededor de lo que debería de ser esta política pública para fomento y desarrollo de lo digital alrededor de la cultura. Repito, en los últimos 20 años se han hecho enormes esfuerzos, se ha ido tratando de entender el fenómeno de lo digital y se han puesto en marcha muchas acciones. Hay que ser críticos, hay que decir que no todas ellas de manera articulada y mucho menos a nivel regional. Por eso toma mucho sentido que en el año 2014, durante la cumbre iberoamericana celebrada en Veracruz, México, los jefes de Estado y de Gobierno hayan, a propuesta de los ministros de Cultura, hayan aprobado esta agenda digital cultural, de la cual podemos hablar y podemos contar que se han incrementado a partir de ella y se han podido compartir muchas experiencias y se ha podido incrementar mucho de la sensibilidad alrededor de la necesidad de tomar en cuenta lo digital para el propio desarrollo de este sector y de sus industrias. Se ha hecho en archivos, se ha hecho en bibliotecas, se ha hecho en museos, se ha hecho incluso en la creatividad, se ha hecho en la difusión, en la divulgación de los contenidos. Se ha podido trabajar mucho alrededor del cine. Tenemos el programa Ibermedia, que ha sido realmente fundamental para el desarrollo de la industria audiovisual en la región y que tenemos, por supuesto, hoy ya tenemos una industria cinematográfica audiovisual competitiva, una industria iberoamericana competitiva. Y todo esto son acciones que se desprenden de los acuerdos de la cumbre iberoamericana. Por eso la importancia de este mecanismo de cooperación que es de los países, que es de los ciudadanos y que a la Secretaría General Iberoamericana nos toca irle dando un debido cauce. Creo que es importante también mencionar que estos esfuerzos que se han podido hacer o esto que se ha podido materializar es en algún tipo de productos, en algún tipo de herramientas adicionales. Podemos tener la enciclopedia de la literatura en Iberoamérica, tenemos la biblioteca digital del patrimonio iberoamericano, tenemos grandes acervos en los archivos, tenemos grandes acervos que han podido pasar por estos procesos de digitalización para facilitar la consulta a investigadores. Pero creo que tenemos que dar pasos más allá. Yo escuchaba ahora con mucha atención a Roberto y todo lo que ha hecho la industria, y todo lo que ha hecho la industria TIC y lo que ha hecho en particular Telecom en la Argentina, y así podemos escuchar a cada uno de los empresarios de TIC en cada uno de los países. Pero, ¿dónde está el sector de la cultura en ese desarrollo también tecnológico? Porque los contenidos que tienen que transitar por esta autopista, por esta vía de la comunicación, los genera el sector de la cultura. Y el sector de la cultura tiene que aprender a hablar diferente con el sector TIC, pero yo invitaría también a que el sector TIC hable y establezca nuevas formas de entendimiento con el sector de la cultura, porque no se puede entender uno sin el otro.
Creo que tenemos que construir un diálogo juntos, tenemos que construir una agenda juntos. Creo que la respuesta de la Agenda Digital Cultural en su momento obedeció en buena medida a que los países ya tenían y ya habían desarrollado o su estrategia nacional de digitalización o su política de digitalización o su propia agenda digital, pero la cultura no necesariamente se sentía reflejada o había sido partícipe del diseño de esa agenda. Era una agenda más de inversión y más de desarrollo de infraestructura digital, muy necesaria, por supuesto, y que aún es importante seguir haciendo esa inversión y seguir llegando a más territorios y sobre todo ir actualizando con el desarrollo de la propia tecnología. Pero estos sectores no hablaron tanto en ese momento. Por eso es que la respuesta fue desde cultura hacer un profundo análisis y decir, nosotros tenemos algo que decir en el sector de la digitalización. Generamos contenidos, somos encargados también de la difusión, de la divulgación y de alguna manera es parte de los papeles o del rol que deben de tener los ministerios y las instituciones de cultura a todos los niveles, según sea el caso en cada país. En ese sentido, creo que aunque se ha podido avanzar y tenemos que ser muy juiciosos en la manera para medir lo que se ha hecho, para poder saber qué es lo que se tiene que hacer. La pandemia, por supuesto, nos marca un parteaguas en esto y ha provocado una nueva sensibilidad en todos los sectores. Si bien se ha dicho por muchos que la cultura ha jugado un papel fundamental en el mundo en el momento de la pandemia, nosotros desde la cultura y claro que sí, ha sido fundamental, pero también ha cambiado la sensibilidad de los diversos sectores y se ha volteado a ver lo que son los contenidos propios. Iberoamérica tiene que apostar por el desarrollo de una agenda real de contenidos propios. Tenemos un enorme potencial. No podemos olvidar que Iberoamérica en su conjunto somos una potencia cultural a nivel mundial. Lo voy a poner un poco en números. 1 de cada 10 habitantes de la Tierra, de los habitantes de este mundo, es iberoamericano. Hablan, se entienden, se explican, se expresan en español o en portugués. De ese tamaño es Iberoamérica. Somos 22 países con aspiraciones comunes, con mucho rezago, con una enorme y profunda desigualdad, pero con aspiraciones comunes y sobre todo con una matriz cultural, con una diversidad cultural que permite hacer esta aseveración de que somos una potencia cultural. Tenemos que lograr una correspondencia entre la presencia en Internet, por llamarlo de alguna manera, de lo que transita por las vías actuales de la comunicación y los contenidos propios. Tenemos toda la capacidad, tenemos que desarrollar y ser competitivos para estar a la altura de otros contenidos a nivel mundial que ocupan buena parte, y déjenme decirlo en estos términos, de la pantalla, por si estuviéramos hablando en el caso del audiovisual. Pero lo mismo pasa en la música y lo mismo pasa en muchas de las manifestaciones. Nuestros sonidos, nuestros ritmos, nuestra música, nuestras canciones suenan en el mundo. Deberían de sonar más y deberían de ser más consumidas por nosotros mismos. Y no es un pensamiento nada más de ser autoconsumibles, no, de ninguna manera nada más tendría que ser eso. Tiene que ser para ser competitivos, para poder poner en oferta toda la diversidad cultural que tenemos. Y en ese sentido, creo que la tecnología representa nuevos retos y creo que presenta también nuevas oportunidades para el sector cultural. Imaginemos lo que será la experiencia de vivir museos con tecnología 5G, lo que es la apropiación del patrimonio, lo que es vivir la experiencia en una zona arqueológica gracias a la ayuda del Big Data, gracias a lo que va a ser el Internet de las cosas. Hacia allá está el mundo, hacia allá está yendo y cultura tiene que estar ahí. Cultura como el generador de contenidos o el que aporta estos contenidos y seguiré insistiendo en ese sentido. El mundo está inmerso en el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Faltan 10 años para cumplir estos 17 objetivos y sus respectivas metas. Ahí, por supuesto, el desarrollo de la infraestructura tecnológica juega una parte fundamental. Y si bien no existe un objetivo específico para cultura, sí podemos hablar de una transversalidad de la cultura y de todo lo que significa la cultura y sus respectivas industrias
en el desarrollo y en el cumplimiento de esta Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Y nuestra región, nuestros países, nuestra gente tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer para el cumplimiento de estas metas. Hay política pública, hay acuerdos en ese sentido, pero también evidentemente la pandemia pone unas nuevas condiciones para el cumplimiento de eso. ¿Por qué? Porque los indicadores se han desplomado. Bien nos lo dijo Rebeca Greenspan, la secretaria general iberoamericana, en sus palabras de apertura. Comenzaremos un año 2021 muy adverso, con clases medias mermadas que van a incrementar las filas de la pobreza y de la pobreza extrema en nuestros países. Vamos a tener situaciones fiscales y presupuestarias muy complejas para que desde la política pública y en las alianzas que tanto se habla, pero que se tienen que seguir profundizando entre la alianza público y privada, se puedan cumplir estos objetivos y estas metas. Y cultura debe de estar ahí. La cultura, y se ha dicho, genera mucho en la economía, en el Producto Interno Bruto de los países. Existe todo el concepto de economía creativa y cultural. Hay que seguir fomentando y seguir invirtiendo en cultura para generar eso, ser más competitivos, generar más fuentes de trabajo y también elevar la calidad de vida de los trabajadores y de la gente del sector de la cultura que prevalece con mucha informalidad. Nos hacemos cargo que es un sector que no ha logrado una profesionalización absoluta, que no ha logrado una mayor formalidad para ser sujetos, incluso hay que decirlo, de créditos, de líneas para desarrollar sus respectivos proyectos. Y en ese sentido, en la cumbre iberoamericana del próximo año, en abril, en Andorra, el Espacio Cultural Iberoamericano, la Secretaría General Iberoamericana, presentará la Estrategia de Cultura y Desarrollo. Seremos la primera región a nivel mundial de tener una agenda, de tener una estrategia como tal para poder trabajar y contribuir en cultura y desarrollo. Pero también tenemos el plan de industrias culturales para el desarrollo de la industria cultural y creativa en Iberoamérica. Se podrá proponer la creación del Fondo Iberoamericano de Garantías Recíprocas para que los creadores sean sujetos de crédito y puedan desarrollar sus proyectos y puedan desarrollar proyectos en la era digital. Pero lo más importante que yo considero también y producto de este foro y de esta alianza es que juntos tienen que establecer nuevas reglas de diálogo el sector TIC y el sector de la cultura a todos los niveles. Y tenemos que llegar a un momento, y siempre lo lanzamos como una propuesta, de tener una política digital para la cultura. No es suficiente la agenda digital cultural para Iberoamérica, que enumera acciones y que comparte experiencia. Esa es una primera parte. Y digamos que tendrá que seguir siendo actualizada y seguirá siendo fundamental una agenda. Pero lo que necesitamos es empezar a hablar del diseño y puesta en marcha de una política digital para la cultura. Porque la quinta generación de la tecnología ya está, se está preparando, está llegando y la cultura no puede quedar rezagada, porque la cultura atraviesa todo el accionar, toda la vida diaria, la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Si bien la creación artística es una de las grandes manifestaciones de la cultura, no es la única y consideramos que tenemos que seguir haciendo una apuesta muy grande desde lo público y un mayor compromiso desde lo privado. En ese sentido, creo que la alianza está, las condiciones para una nueva alianza y un nuevo diálogo están puestas sobre la mesa y hay que sentarnos, hay que seguir trabajando y hay que seguir profundizando para poder encontrar esta hoja de ruta muy precisa, concreta, para poder entender que cultura es factor de desarrollo, que aporta a las economías de nuestros países, que está en el desarrollo, que es una visión de América Latina hacia el mundo, la visión de cultura y desarrollo es uno de los grandes aportes de nuestra región al mundo, y que la digitalización tiene que acelerar procesos para poder generar mejores condiciones de acceso democrático a los bienes y servicios culturales. No nos olvidemos que el Internet es un derecho humano y como tal los estados tienen que actuar en consecuencia. Tenemos que generar condiciones de acceso al Internet, a la red y a sus contenidos. Y por supuesto, y me vuelvo a repetir, contenidos propios iberoamericanos.
Con esto yo me despido, les agradezco mucho la atención y por supuesto enhorabuena por la celebración de este encuentro, que será seguramente el primero de muchos de este tipo para poder generar condiciones de diálogo y para poder identificar las tendencias y los campos de oportunidad para el desarrollo de nuestra región. Muchas gracias y enhorabuena a todos.